Mafia sin Máscaras, el canal donde las historias más oscuras del crimen organizado cobran vida. Si aún no te has suscrito, no pierdas la oportunidad de ser parte de esta comunidad donde la verdad detrás de los mitos del narcotráfico sale a la luz. Hoy te traemos una historia que cambiará por completo tu percepción sobre los capos de la droga. ¿Estás listo? Los Chapitos, hijos de uno de los criminales más poderosos y peligrosos de la historia, han enviado un video inquietante a la DEA. Un video que podría cambiarlo todo. ¿Qué secreto revelan? Prepárate, porque lo que verás a continuación podría dejarte sin palabras. En la compleja red de poder e influencia del crimen organizado mexicano, uno de los actores más notorios y peligrosos es el Cártel de Sinaloa, fundado por Joaquín El Chapo Guzmán. A lo largo de los años, la figura de El Chapo se ha convertido en sinónimo de un imperio del narcotráfico que ha trascendido las fronteras de México, extendiendo su influencia en todo el mundo. Sin embargo, tras su captura y posterior extradición a Estados Unidos, el liderazgo del cártel pasó a manos de sus hijos, conocidos popularmente como los Chapitos. Iván, Alfredo, Joaquín y Ovidio Guzmán, los 4 hijos de El Chapo, han heredado la pesada carga de mantener y expandir el poder de la organización, enfrentándose a los desafíos de un mundo del crimen cada vez más competitivo. Mientras los Chapitos luchan por consolidar su dominio, se ha desatado una feroz batalla entre ellos y su principal rival, el Cártel Jalisco Nueva Generación. Este cártel, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, ha logrado consolidarse como una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas de México. A lo largo de la última década, el Cártel Jalisco Nueva Generación ha crecido exponencialmente, desafiando al Cártel de Sinaloa en varias de sus áreas de influencia. Este enfrentamiento entre los dos grupos ha generado una creciente rivalidad que ha puesto al país en el centro de una guerra sanguinaria. Con El Chapo en prisión, los Chapitos se han convertido en objetivos principales para las autoridades estadounidenses, que han intensificado su persecución contra ellos. No obstante, en un giro sorprendente, los hermanos Guzmán han comenzado a jugar un papel diferente al esperado. En lugar de enfrentarse abiertamente a las fuerzas de la ley, han decidido colaborar, al menos de manera indirecta, con las autoridades. El 4 de mayo de 2023, los Chapitos, a través de una comunicación enviada a los medios de comunicación, revelaron detalles sobre la situación que rodea su implicación en el narcotráfico y las acusaciones que pesan sobre ellos. Lo más inquietante de todo es la carta enviada a la DEA, en la que los Chapitos, de manera tajante, niegan estar involucrados en la producción o comercialización de fentanilo, una de las drogas sintéticas más letales y que ha cobrado miles de vidas en Estados Unidos. En su misiva, los Guzmán se desvinculan de la producción de esta sustancia, a pesar de las acusaciones de la DEA, que los señalan como los principales actores en su tráfico hacia el norte. En lugar de defender su inocencia, los hermanos apuntan hacia un posible culpable, el Cártel Jalisco Nueva Generación, liderado por El Mencho. El documento enviado por los Chapitos hace hincapié en que aunque en Sinaloa se producen laboratorios de fentanilo, ellos no están detrás de esta operación. En cambio, acusan al Cártel Jalisco Nueva Generación de ser los verdaderos responsables de la fabricación y distribución de esta droga mortal. Señalan que las autoridades deberían investigar más profundamente en los laboratorios y negocios detrás de la producción de este estupefaciente en la región, insinuando que existe una red criminal que opera con total impunidad. Sin mencionar nombres directamente, los Guzmán dejan entrever que el Cártel Jalisco Nueva Generación es el grupo al que se refieren en su carta. Y para quien entienda la dinámica interna del narcotráfico mexicano, no es difícil inferir que la rivalidad entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación está en su punto más alto. Esta declaración de los Chapitos podría ser un intento por desviar la atención de las autoridades y a la vez un juego astuto para socavar la autoridad del Cártel Jalisco Nueva Generación, de quien consideran su mayor amenaza en estos momentos. A medida que el gobierno mexicano y las autoridades estadounidenses intensifican su persecución de los Chapitos, se abren nuevos caminos en la narrativa de la lucha contra el narcotráfico. Y es que si bien los hermanos Guzmán han sido acusados de varios crímenes, su decisión de enviar un mensaje a la DEA con esta carta podría estar vinculada a algo mucho más estratégico que una simple negación de culpabilidad.
El mensaje implícito en la misiva no es solo para las autoridades, sino también para su competencia directa, el Cártel Jalisco Nueva Generación. La brutalidad del Cártel Jalisco Nueva Generación es legendaria y sus enfrentamientos con el Cártel de Sinaloa se han cobrado innumerables vidas. La guerra abierta entre estos dos cárteles ha devastado varias regiones de México, especialmente en lugares como Zacatecas, donde se libran batallas encarnizadas por el control de territorio. Este contexto de violencia y lucha por el poder ha sido alimentado por las ambiciones de El Mencho, quien ha logrado expandir su influencia a través de una serie de tácticas violentas e intimidatorias que le han permitido desafiar al Estado mexicano y a otros grupos criminales. El ascenso meteórico de El Mencho en el mundo del crimen organizado mexicano ha sido acompañado por un uso sistemático de la violencia. A medida que el Cártel Jalisco Nueva Generación avanzaba, también lo hacía la notoriedad de El Mencho, quien se convirtió en uno de los hombres más buscados en México y Estados Unidos. Pero más allá de su imagen pública, El Mencho ha demostrado ser un estratega astuto, capaz de mantener su imperio criminal funcionando a pesar de los esfuerzos de las autoridades por derribarlo. No te vayas, lo que estás a punto de ver es aún más impactante y revelador sobre la guerra de cárteles, las intrigas entre las facciones del narcotráfico mexicano y el papel crucial que juegan los Chapitos y El Mencho. La historia de ascenso del Mencho y el Cártel Jalisco Nueva Generación no está exenta de controversias y giros inesperados. En la última década, el Cártel Jalisco Nueva Generación ha pasado de ser un grupo relativamente desconocido a convertirse en una de las organizaciones criminales más temidas y poderosas, no solo en México, sino en todo el mundo. La clave de su éxito radica en una mezcla de violencia extrema, habilidades estratégicas y la capacidad de operar en varios frentes al mismo tiempo. Esto les ha permitido ganar terreno rápidamente, desafiar a sus rivales y por supuesto establecer una presencia en el mercado internacional de drogas. La carrera ascendente del Cártel Jalisco Nueva Generación comenzó con la fractura del Cártel del Milenio en 2010, evento que dejó un vacío de poder que El Mencho aprovechó para consolidar su propio imperio criminal. Durante los primeros años, el Cártel Jalisco Nueva Generación fue conocido por su uso de la violencia sin restricciones. Sin embargo, fue en su capacidad para controlar rutas claves para el tráfico de drogas y extorsionar a los sectores más débiles de la sociedad mexicana, donde el cártel realmente encontró su fuerza. La implementación de tácticas intimidatorias, como el secuestro de personas influyentes y la amenaza directa a políticos, le permitió al Cártel Jalisco Nueva Generación extender su influencia a todo México. El ataque en Veracruz, que resultó en el hallazgo de 35 cadáveres en una de las calles más transitadas, se convirtió en uno de los actos más emblemáticos de la brutalidad del Cártel Jalisco Nueva Generación. No solo era una muestra del poder de fuego que poseía este cártel, sino también un mensaje claro a todos aquellos que pudieran atreverse a desafiarlo. Con el paso de los años, el Cártel Jalisco Nueva Generación fue construyendo un imperio que abarcaba desde las costas del Pacífico hasta las fronteras del norte, donde la guerra contra los cárteles rivalizaba con los esfuerzos del gobierno para restaurar el orden. Para El Mencho no bastaba con ser simplemente un líder de un cártel, él aspiraba a más. A medida que su organización se expandía, la figura del Mencho se convirtió en un mito, un hombre cuyo poder parecía ilimitado y cuya influencia se extendía más allá de México. Pero la lucha por el control del narcotráfico no estuvo exenta de sacrificios. A medida que el Cártel Jalisco Nueva Generación se expandía, la violencia aumentaba. No solo se enfrentaban a los rivales de su propio país, sino que comenzaron a incursionar en Estados Unidos, alimentando la creciente demanda de estupefacientes. Algunos analistas consideran que esta expansión internacional del Cártel Jalisco Nueva Generación es una de las principales razones por las que El Mencho se ha convertido en uno de los hombres más buscados en todo el mundo. La DEA en particular ha incrementado sus esfuerzos para capturarlo, conscientes de la amenaza que representa. Sin embargo, la habilidad de El Mencho para eludir a las fuerzas de seguridad y operar desde las sombras ha hecho que su captura siga siendo un objetivo elusivo.
El avance imparable de la adicción y la violencia a lo largo de Estados Unidos ha sacudido a comunidades que alguna vez se consideraron refugios seguros ante los vicios urbanos que azotaban a las grandes ciudades. En este dramático cambio de escenario, las familias han sido las principales víctimas, pues han tenido que enfrentar la pérdida de seres queridos debido a la sobredosis, un fenómeno cada vez más común y devastador. Los pueblos antes tranquilos y ajenos a este tipo de tragedias se han visto invadidos por la sombra de la droga, con jóvenes prometedores que caen atrapados en las garras de la adicción, una condena que les arrebata no solo la vida, sino también sus sueños y potenciales. Las autoridades locales, impotentes ante la magnitud de la crisis, relatan historias desgarradoras sobre padres que ya no reconocen a sus hijos, quienes antes eran personas llenas de expectativas y ahora son meros reflejos de lo que alguna vez fueron. Los relatos se escuchan con frecuencia. Los padres con lágrimas en los ojos explican cómo sus hijos se han convertido en extraños y cómo se han ido perdiendo en las profundidades de una adicción que consume todo a su paso. Los líderes comunitarios no pueden quedarse callados ante este flagelo. En los parques y patios de recreo se encuentran con la desagradable sorpresa de agujas usadas, vestigios de una cultura que ya no se limita al espacio privado, sino que se ha abierto paso en la vida pública, afectando a toda la comunidad. Los efectos del narcotráfico en la vida cotidiana son claros y devastadores. Los hogares se destruyen, los sueños se apagan y la paz social se ve truncada por la creciente violencia y delincuencia que acompaña a esta epidemia. En este contexto, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, bajo la férrea dirección de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, se ha convertido en uno de los actores más poderosos y temidos de esta realidad, extendiendo sus tentáculos a través de todo el territorio estadounidense. Las autoridades como la DEA se han visto atrapadas en una batalla constante contra el Cártel Jalisco Nueva Generación. A pesar de los logros y avances, como las incautaciones de grandes cantidades de droga y las detenciones de figuras clave dentro del cártel, la lucha sigue siendo titánica. La red de distribución del Cártel Jalisco Nueva Generación se adapta constantemente, utilizando nuevas tácticas y recursos tecnológicos para evadir a las fuerzas de seguridad. Desde el uso de mensajería encriptada para las comunicaciones hasta el empleo de drones y hasta submarinos para el transporte de estupefacientes, el cártel está siempre un paso por delante. Esta capacidad para adaptarse y evolucionar hace que su captura y la disolución de su red sean tareas extremadamente complejas, sobre todo porque la estructura descentralizada de la organización le permite funcionar de manera flexible, reemplazando rápidamente a los miembros caídos y reconfigurando sus estrategias para contrarrestar los movimientos de las autoridades. La incidencia del Cártel Jalisco Nueva Generación en la economía de Estados Unidos también es preocupante. El lavado de dinero es una de las tácticas más utilizadas por el cártel para ocultar sus ganancias ilícitas. A través de una compleja red de empresas de fachada, el dinero proveniente de las actividades delictivas se introduce en la economía legal, afectando sectores que van desde el inmobiliario hasta el entretenimiento. Estos entramados financieros no solo corrompen el sistema económico estadounidense, sino que también socavan su integridad, creando un círculo vicioso de crimen y lavado de dinero que afecta a todos los niveles de la sociedad. Este fenómeno no solo afecta a los consumidores directos de las drogas, sino también a todos los que interactúan de alguna manera con estos negocios ilícitos. A pesar de la magnitud del desafío que presenta el Cártel Jalisco Nueva Generación, no todo está perdido. Las ciudades afectadas por la violencia y el narcotráfico se están uniendo para hacer frente a esta crisis. Las reuniones de los ayuntamientos se han convertido en foros regulares para debatir estrategias y el enfoque de la comunidad ha pasado de la desesperación a la acción. Las autoridades locales han comenzado a trabajar en colaboración con agencias federales, compartiendo información y ejecutando operaciones conjuntas para frenar el flujo de drogas hacia las calles. Además, se están implementando programas educativos en las escuelas y se busca aumentar la financiación para las fuerzas del orden con el fin de que puedan hacer frente a este enemigo implacable. Sin embargo, la situación sigue siendo compleja. La operación contra el Cártel Jalisco Nueva Generación ha demostrado ser un esfuerzo global, con cooperación internacional entre las fuerzas de seguridad de diferentes países. Mientras tanto, la figura de El Mencho, su líder, sigue siendo un espectro que acecha desde las sombras.
Los rumores sobre su paradero no cesan y su leyenda continúa creciendo cada vez más, alimentada por su capacidad para evadir la justicia y por el respeto que ha ganado dentro de las filas de su organización. Lo cierto es que este mensaje ha dejado a la DEA y a las autoridades mexicanas con más preguntas que respuestas. Lo que parecía un simple gesto de desafío podría tener repercusiones mucho más grandes de lo que pensamos. El Mencho se ha mantenido en las sombras por años, pero tal vez esta vez este mensaje podría ser el primer indicio de su caída, o quizás una táctica para seguir avanzando. Mafia sin máscaras, el canal donde la verdad siempre se oculta bajo una capa de misterio. No dejes de seguirnos, porque esto apenas comienza.